Estefanía Enaro, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Muy feliz de estar hoy aquí contigo en cabina. Oye, vamos a platicar de este caso y del mundo musulmán y del mundo árabe y de las leyes diferentes que hay en territorios. Yo quisiera preguntarte primero frente a qué estamos. O sea, en este escenario a qué estamos, porque pues sí, hay una condena occidental, obviamente que la tenemos frente a lo que está pasando, pero también hay que considerar que hay soberanías y que hay otros tipos de leyes y que hay cosas que pues de repente chocan mucho y nadie está justificando nada, pero brinca lo que ocurrió. Dábamos allá a nuestro auditorio el contexto. Esta joven es violentada sexualmente por un compañero colombiano, al parecer, presenta la denuncia y entonces las autoridades le dicen, oye, a ver, pero pues tú no eras virgen, no eres virgen, y quiero una prueba de virginidad, porque si no, entonces la que está cometiendo el delito eres tú, la pueden condenar inclusive a un castigo corporal. O sea, ¿qué es esto, querida Estef? Mira, es muy alarmante el caso de Paola, pero yo creo que lo más alarmante de ese caso es ver que estamos hablando de algo que nos parece extremo del mundo musulmán y que a veces nos damos cuenta que también en el mundo occidental a veces hay solamente unas cuantas capas que nos separan. Ajá. Eso es el extremo, pero muchas veces aquí también en México vemos que le echan la culpa a alguien que la violaron por cómo iba vestida. Entonces, de alguna manera estamos hablando del mismo asunto, pero magnificado. Y esto nos lleva a la reflexión donde no hay justicia, no hay igualdad, y donde no hay igualdad, no hay libertad. Okay. Y ese es el estatus bajo el que viven muchas mujeres en el mundo islámico. Cerca del 25% de la población mundial es musulmana y la ley de la Sharia está presente en cerca de 50 países. Y hay que notar que si bien en el Corán se dice que los hombres tienen que ser los protectores y los proveedores de las mujeres, la Sharia es una cosa totalmente diferente porque no es un libro. ¿Qué es eso? ¿Qué es la ley Sharia? Sharia, ¿lo dije bien? Sí, es la ley Sharia. Son una serie de textos que son interpretados y se supone que su seguimiento te lleva a la salvación. Okay. Entonces ya estamos mezclando ahí lo civil con lo religioso y es peligrosísimo porque se involucra la divinidad. Okay. Y esto de alguna manera pues deja afuera muchas cosas que son necesarias. Yo sé que es bien distinto en cada país árabe, o sea, porque no puedes comparar, no sé, un Egipto con un Irán, con un Qatar, etc. Pero ¿cómo es eso? O sea, que hay como diputados o congresistas o alguien que interpreta el Corán y lo convierte en leyes o ¿cómo pasa esto que para nosotros pues brinca de una manera tan radical? Una mujer llega y dice, oye, me violaron. No, tú fuiste la culpable porque yo quiero una prueba de virginidad, ¿no? ¿Cómo es esta interpretación? Mira, la máxima autoridad es la autoridad religiosa. Okay. En este caso estaríamos hablando del Omán. Okay. Y él rige el buen comportamiento de la sociedad de acuerdo a la interpretación de esos textos. Pero en muchos casos, cuando se aplica de una manera ortodoxa, por ejemplo, que no es el caso de Marruecos. Marruecos sí tiene un sistema legal mixto, donde mezcla lo religioso con otras cosas de Occidente. De alguna manera es un poquito más liberal. Pues se dejan mucho de fuera los derechos de las mujeres por esa interpretación divina de que la mujer es inferior. Y vemos que la mujer queda relegada a un papel de menor de edad. Es como una especie de tutela, como lo que pasaba en el mundo occidental en la Edad Media, donde la mujer tenía su significado en relación a los hombres. Si era hija de alguien, esposa de alguien, hermana de alguien, y si no tenía nada de esto, entonces no era nadie. No tenía visibilidad en el espacio, y esto sigue hoy presente en muchos lugares del mundo musulmán, como lo acabamos de ver en Qatar. Y eso nos demuestra, Luis, que muchas veces el desarrollo económico no siempre es sinónimo de avance de mentalidad. Eso es bien importante porque Qatar no es Irán, ¿no? O sea, Qatar no es como Egipto, no es un país que sea pobre, no podríamos decir que es pobre, al contrario, ahí se van a llevar a cabo los juegos, el mundial, ¿no? El mundial, ¿qué es este año o el siguiente año? ¿Es este año? Sí, finales, ¿no? De este año, en diciembre de este año, ¿verdad? Se ve que yo soy bien futbolero y que soy bien pambolero. Es un cambio importantísimo en esta concepción y tiene que ver con la ideología que tienen estos países, pero de ahí es lo que yo te quiero preguntar. No es ser abogado del diablo,
no es tampoco ponernos de un lado de estas radicalizaciones, pero a final de cuentas pues son países soberanos, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí con estas visiones que tienen frente a lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores de defender a esta mujer, que obviamente todos estamos con Paola, pero ¿qué pasa en una ley así? O sea, en un país soberano así, hay leyes que pueden decir, oye, no puedes hacer esto, hay tratados internacionales, qué sé yo. Justamente acabas de darle al clavo, la ley. Ajá. Y si nos vamos a la Constitución de Qatar, ahí habla de la igualdad entre los ciudadanos. No hace distinción alguna por el género. Y cuando vemos que se lleva a cabo la aplicación de la ley Sharia, entonces hay una contradicción interna muy, muy fuerte, que no solo la ves ahí, también la ves, por ejemplo, en el derecho que tienen las mujeres a trabajar. Supuestamente no les piden una carta de sus familiares para que puedan trabajar como en otros países musulmanes, pero cuando están las convocatorias todavía les siguen pidiendo las cartas de no objeción, sobre todo para cuando quieren entrar al servicio público. Entonces es una contradicción interna y sí, se habla de soberanía, pero al final de cuentas creo que todos somos seres humanos y por eso está la Carta de Derechos Humanos que nos reconoce a todos como iguales y las mujeres no están siendo reconocidas como iguales. Claro. En Qatar. Mira, te pongo un ejemplo que es deprimente. Las mujeres son las que más se gradúan en Qatar y son la mitad de la población económicamente activa. Oye, pero me acabas de dar un elemento importante. Si hay una contradicción legal en Qatar, o sea, la legislación, su constitución dice hombres y mujeres iguales ante la ley. Y entonces, ¿por qué pasó esta cosa tan religiosa y tan rara? Por los usos y costumbres que se imponen al uso de la ley. Dice Paola algo muy interesante. Si eres musulmán, la cosa es peor. Ella es musulmán, por lo que dice en las entrevistas que llegó a dar. ¿Esto aplica también? O sea, si hay una especie de favor, si desconoces sus leyes en particular y a ella le va peor por ser musulmán, uno pensaría que debería ser al revés, ¿no? Pues de alguna manera, al convertirte al mundo musulmán, entró a ese mundo. Entonces, pues aceptó jugar por las reglas que se llevan de ahí. Y ahorita lo que estamos viendo es que siguen siendo sin ser justas. Y esto viene de una serie de casos que hemos visto desde cómo se tratan las mujeres en Afganistán. Hoy lo que ocurre en Qatar se suma a esta lista de países porque obviamente no se ha avanzado, no se ha evolucionado. Las mujeres siguen siendo un objeto y como decía Simone de Beauvoir en El segundo sexo, uno no nace mujer, uno se hace mujer con las reglas dependiendo de la sociedad que le toque. Y eso todavía está muy presente en esos lugares, porque a pesar de ser madres de familia, por ejemplo, no pueden tener influencia en las decisiones de qué van a estudiar los hijos, tampoco pueden trabajar si el marido no les da permiso. Entonces se condena a la dependencia y a la sumisión. Dime, ¿qué ves en el futuro de este asunto? Afortunadamente, Paola ya no está en Qatar. Digo, los latigazos no parece que vayan a estar. Hay un proceso penal, no va a tener que estar ahí. Me imagino que hay una protección del Estado mexicano. O sea, a final de cuentas, no sé si esto terminaría en unas cosas así como de extradición o algo por el estilo. Pero ¿qué es lo que ves en la manera y en la defensa que tiene que hacer hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores? No la tiene tan fácil, ¿no? No, por supuesto que no. No la tiene tan fácil y creo que precisamente por ese tipo de asuntos no se puede poner a cualquier persona en una embajada. Tiene que ser una persona muy bien preparada porque justamente le pueden pasar este tipo de casos y tiene que saber responder. El caso de Paola nos muestra que hay una gran área de oportunidad para mejorar este tipo de funciones, que tenemos que mejorar nuestros protocolos internacionales en atención a violencia de género. Y hay mucho trabajo por hacer. Creo que definitivamente Paola es una voz que continúa con lo que ha estado pasando en Qatar a partir del 2019, en donde tuiteras empezaron a compartir sus vivencias y después se fueron al exilio y después el gobierno de Qatar las obligó a regresar y de repente desaparecieron de la vida pública, como es el caso de Nuf Almaded, que desapareció en septiembre y acaba de reaparecer en este mes de enero, ya diciendo que su vida es maravillosa de nuevo en Qatar. Ahí habla de una presión similar a la que estábamos viendo en el caso de Peng Shuai en China. Cuando el gobierno va a tener los reflectores encima, pues quiere tener la mejor reputación posible, aunque eso no siempre coincida con la realidad que vive pues muchas de sus ciudadanas. ¿Qué podría pasar? O sea, que la condenen aunque no esté en Qatar.
y que de alguna u otra manera la pidan extradición? ¿A poco puede llegar a ese tema? Ese es un tema complicado porque Ajá. a pesar de que ella aceptó convertirse al musulmán, al Islam, Ajá. sigue siendo mexicana. Ajá. Entonces, Tiene derechos, aquí la protegemos y obviamente la opinión pública está con ella, eso claro, es evidente. quieren latigazos indiferencias. Sí, bueno. Ajá. Entonces, ahí aplicarían mucho las leyes de México y la soberanía de nuestro derecho. Ok. Sería un caso bastante interesante. Pues vamos a darle seguimiento al tema. Steph Genaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Luis, muchas gracias por la invitación.